Muy buenas, ¿qué tal? Hoy vuelvo a traer otro vídeo que no tiene mucho que ver con la colección de vídeos que llevo porque hoy quiero hacer una reseña. Creo que no he hecho una reseña de libro desde que hice la reseña esta en inglés sobre la muerte de Arturo de Malory, que es un vídeo que hice en inglés en el que comparaba la película Excalibur con la obra de Thomas Malory, La muerte de Arturo. Y no he vuelto a hacer reseñas de libros de literatura, porque sí que he hecho reseñas de libros en turco, pero son de otro estilo, con otros tópicos, y esto es un libro de literatura española, o sea, en lengua española, que es, bueno, pues lo veis aquí, el libro de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de el cólera. En particular, esta edición es muy bonita, ilustrada por Luisa Rivera con unos dibujos, a ver si pillo aquí alguno. Esta, por ejemplo, esta ilustración que ilustra un poco el final del libro, ¿no? Es preciosísima. Lo primero con respecto al libro es que el libro es un regalo de una amiga mía, Esther Ciria, que me lo regaló precisamente por la ironía de que nos conocimos en los tiempos del coronavirus, y entonces pues era un poco la broma, ¿no? El amor en los tiempos del coronavirus. Y me lo regaló un poco por la broma, porque ella no lo había leído. Yo tampoco había leído nada de Gabriel García Márquez, ni soy un gran fan de las historias de amor. Y entonces, por temas de la tesis y tal, nunca llegué a leerlo, pero, en fin, de vueltas de la tesis y de vueltas de viaje y de muchas cosas, me apetecía leer algo de literatura española de tiempos recientes y no de la Edad Media, porque yo vivo toda mi vida en el mundo clásico, en la Edad Media, y al final para cosas escritas después del siglo XVII tengo muy poco tiempo y me apetecía algo y me ha sorprendido, me ha fascinado absolutamente. O sea, me lo he terminado hoy, justo vengo ahora de hacer la entrevista a Emilio, que la acabo de publicar, o sea, esto no sé, saldrá mañana o pasado. Eh, pero me lo he terminado hoy, me lo terminé justo antes de ir a ver a Emilio para hablar de Américo Castro, y o sea, estoy todavía absolutamente fascinado, tanto por la historia, como por la temática de la historia, como por la habilidad narrativa de Gabriel García Márquez. O sea, son tres aspectos de la obra que son fascinantes. Y eso que es una obra que es muy reducida en términos de historia, en términos de trama y en términos de espacio, tiempo y personajes, porque al final todo transcurre más o menos en un lugar y transcurre únicamente en dos personajes. Y claro, lo que pasa es que es todo el trasfondo que hay detrás, porque también eso es una parte importantísima de todo esto, precisamente, que ya hablaremos de eso, es todo el escenario en el que está puesto y la descripción vivísima de todo el escenario, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a verlo después. O sea, primero la impresión, fantástico, maravilloso, absolutamente recomendable. O sea, si no conocéis este libro, os animo a que lo leáis, y sobre todo lo digo desde la perspectiva de una persona que no está interesada, porque os lo juro de verdad que no me interesan las historias de amor. O sea, eh, no me interesan absolutamente para nada. No suelo leer nada que esté relacionado con esa literatura, no suelo ver películas que estén relacionadas con esa temática, y a pesar de esa desventaja que en el propio título la palabra amor aparece, este libro es completa, total y absolutamente fascinante y ha vencido, o sea, me ha conquistado absolutamente, ¿no? Eh, Porque, claro, tiene la cualidad de que está escrito de una manera y también ha sido regalado, o sea, me fue regalado en un momento con una idoneidad y en un momento y un espacio que a mí me ha hecho también, claro, yo no he podido evitar trasladar toda la historia o ciertos aspectos de la historia, porque obviamente toda la historia no, pero sí trasladar ciertos aspectos de la historia a mi propia vida, porque claro, es una novela que está contada de manera que el paso del tiempo forma una parte esencial, y entonces
es también una novela que te hace mirar hacia atrás y a reflexionar, tiene esa cualidad de hacerte reflexionar sobre tu propio pasado, tu propia historia. Y entonces, claro, nunca dejas leyendo el libro, por lo menos esto es lo que mi experiencia particular, leyendo el libro jamás dejas de pensar en tu propia reflexión, en cómo tú has vivido el amor, y sobre todo te da una impresión de cómo ha percibido y cómo ha capturado Gabriel García Márquez el sentimiento del amor de tan múltiples maneras, porque no es solamente, porque claro, al final el romance principal es una excusa para hablar de el amor en general, de cómo se vivía el amor en los tiempos del cólera, que es una parte de toda la novela también, que es a través de estos dos personajes ver todo esto. Y bueno, me lío porque, o sea, tengo tantas cosas que contar que me hago un poco un lío yo en la cabeza de por dónde empezar. Vamos a empezar entonces, o sea, lo más básico siempre es ¿qué es? ¿La novela qué trata? ¿Cuál es el tema de la novela? ¿El hashtag de la novela? ¿Esto de qué va? La historia es básicamente el romance, o más bien el no romance, de Florentino Ariza y Fermina Daza. Son los dos protagonistas que tienen a su vez, pues, digamos, todas, son, digamos, cómo entran, cómo se conocen, cómo viven un romance que después queda truncado y cómo ese romance resucita o no, porque, o sea, pasa muchísimo tiempo al final. El problema es que justo, o sea, fijaos lo brillante que está escrito, ¿no? Y cómo hace para mantener el interés. En una historia convencional tú dejarías para el final, pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Se conoce o no? Después de todos estos 50 años que pasa, ¿se conocen o no? No, la obra empieza justo con la muerte del marido de Fermina Daza, así es como abre la novela, no estoy haciendo spoiler. Esta es la apertura. El marido de Fermina Daza, Juvenal de Urbino, muere, y el día de su muerte llega este hombre, Florentino Ariza, y le da una carta en la que le recuerda que la ha amado durante 50 años, no sé cuántos meses y no sé cuántos días. Y entonces, claro, ese momento desencadena todo lo que va a ser toda la trama, que es qué ha pasado durante todos esos 50 años. Es decir, qué es lo que sucede al final con los dos, que eso sí que no lo quiero contar, qué sucede. O sea, se vuelven a encontrar naturalmente, porque lo sabemos por el principio de la obra, sabemos que se encuentran, qué es lo que pasa cuando se encuentran no lo voy a contar. Pero digamos que la clave es ese sería el desencadenante de la trama, pero el tema, que es lo fascinante, porque al final hay varios temas, pero yo creo que el tema principal, si hay algo que destaca en el libro y que yo creo que es de verdad el tema principal, es el paso del tiempo. Tú puedes decir que el tema es el amor, tú puedes decir que está retratando la época social, lo que sea. Yo creo que por el estilo de la obra, porque o sea, lo bonito de Gabriel García Márquez es como narra esos 50 años, o sea, no narra 50 años, o sea, narra toda su vida, o sea, narra hasta el momento que acaba la novela, que están ya viejísimos perdidos, narra toda esa vida, y la narra con una soltura y con una naturalidad y en un paso tan natural que refleja el propio paso de la vida. La propia lectura refleja muy bien el paso de la vida, el paso del tiempo en la vida real. Esa fluidez y esa naturalidad con la que se dan esos saltos, sin que parezcan saltos, porque esa es la cosa, es una narrativa que tiene esa fluidez y esa continuidad constante a pesar de que se están dando saltos temporales, y refleja tan bien el paso del tiempo que es estilísticamente y temáticamente creo, el gran tema del libro, el paso del tiempo. Y después el amor no deja de ser, creo yo, un tema que es importantísimo, pero que creo que es segundo al tema del paso del tiempo, porque gran parte del libro es el envejecimiento, cómo envejecen ellos, cómo su cuerpo decae, cómo su mente cambia, o no cambia. Porque yo estaba leyendo el libro y me recordaba mucho a aquella frase del Gato Pardo, que es un libro del que igual haré alguna reseña algún día, ahora que me pongo a hacer reseñas, que es el Gato Pardo, la famosa frase del Gato Pardo: todo debe cambiar para que todo siga igual. Y hay un tema parecido en este libro, porque es todo cambia y nada cambia, o sea, todo cambia, todo o sea,
Sudamérica está cambiando, los tiempos están cambiando, la cultura está cambiando, la sociedad está cambiando y a pesar de ello no está cambiando nada. O sea, están cambiando sus cuerpos, están cambiando sus mentalidades, hay algo que no cambia. Es el cambio y el no cambio, las cosas que cambian con respecto a las cosas que no cambian y todo eso reflejado en ese paso del tiempo perfectísimamente y dulcísimamente, naturalmente y fluidamente narrado por Gabriel García Márquez, que es magistral, absolutamente merecidísimo su premio Nobel. Y esto hay que tener en cuenta que Gabriel García Márquez escribe este libro en 1985, o sea, se escribe, lo publicó por lo menos en 1985, no sé la historia de este libro en particular cuando empezaría a escribirlo. Fijaos, o sea, Gabriel García Márquez es de 1927 y él escribe este libro en 1985, o sea, que ha pasado bastante tiempo, le ya bastante mayor y yo creo que precisamente el haber sido ya un señor mayor ha beneficiado en mucho el libro porque hay una parte importantísima que es la vejez, porque claro, es un amor, o sea, la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza es un amor frustrado, o sea, ese amor se frustra por una serie de razones que no voy a contar, cuando ellos tienen pues 20 y pocos años y entonces claro es un amor que se recupera después 50 años después, o sea es una barbaridad de tiempo, claro todo, o sea su vida ha pasado prácticamente, ¿no? Y ya no hay nada casi que uno pueda decir si tiene sentido o no recuperar y sobre todo el autor narra todo eso y lo cuenta desde la vejez con mucha conciencia de la vejez y claro, las decisiones que toman sus personajes al final cuando se reencuentran después de 50 años son muy consecuentes y son muy interesantes vistas desde la perspectiva de este señor Gabriel García Márquez que ya está mayor. Entonces, temáticas yo creo que esas son las dos principales. El paso del tiempo como categoría principal que unifica toda la obra y que prácticamente está presente en cada página. Hay reflexiones preciosas sobre el paso del tiempo y no solamente el paso del tiempo sino nuestra perspectiva sobre el paso del tiempo, nuestra manera de recordar. Hay unos momentos preciosos, reflexiones, líneas maravillosas que son dignas de tatuarse en el cuerpo de cualquiera sobre nuestra manera de recordar el pasado, porque es claro, la propia historia de amor te lo deja el propio paso del tiempo dentro de la historia de amor lo que hace es hacerte reflexionar sobre cómo recordamos nosotros nuestros amores y cómo recordamos nosotros nuestros romances, nuestros escarceos, nuestra propia vida amorosa, cómo recordamos a las personas después de no sé cuántos años, ¿no? Cómo mantenemos vivo ese recuerdo o cómo las olvidamos, ¿no? Es fascinante este tema y por otro pues está el amor y aquí recupero lo que decía antes, que es, claro, que no es solamente su historia de amor truncada por esos 50 años, pero claro, en esos 50 años pasan muchas cosas. O sea, Fermina Daza se casa con el Juvenal de Urbino, que es como empieza la novela, con la muerte de Juvenal, ¿no? Juvenal de Urbino, un personaje también perfectamente pulido, perfectamente realizado y genialmente escrito y además con una muerte preciosa, la escena inicial es maravillosa y bueno, de nuevo, y eso por la parte de Fermina Daza y después Florentino Ariza que vive otra vida amorosa diferente y claro, esas dos vidas que viven amorosas, que es la que realmente ocupa su vida en tiempo, porque pasan 50 años y claro, Fermina Daza vive todo un matrimonio y Florentino Ariza vive toda una serie de aventuras amorosas y esas son las que ocupan la mayor parte de su vida y entonces claro, no es que ya solamente sea, si tú quieres llamar a lo de Florentino Ariza con Fermina Daza amor en un sentido más romántico, hay otras categorías del amor, o sea, los romances de Florentino Ariza con la serie de personas con las que se encuentra a lo largo de su vida son otras categorías de amor que merecen también su exploración y que Gabriel García Márquez explora de manera magistral. Son otras categorías de amor, son otras formas de vivir el amor que no necesariamente tienen que ser amor romántico en el sentido estándar de monogamia, lo que sea tradicional de toda la vida, igual que Fermina Daza explora todo un matrimonio que es otro tipo de amor que ella misma no sabe cómo categorizar porque
no sabe si es, no sabe si es enamoramiento, no sabe si no, es una de las grandes dudas que hay como en toda la obra, ¿no? ¿Qué es exactamente? Si el amor si el estándar es lo que tienen ellos dos, ¿qué es lo que viven después, ¿no? Y entonces, claro, te hace repensar también tus propias categorías acerca de qué es el amor. Entonces, digamos que eso es temáticamente el paso del tiempo y el amor. Yo creo que las dos cosas que hay. Después hay muchas cosas, pero son subsidiarias, creo yo, a esas temáticas, ¿no? Porque hay una parte que es muy bonita de la obra, que es ver cómo cambia Sudamérica. A través, o sea, la obra está, digamos, ambientada en Cartagena de Indias y en diversos pueblos, zonas de por allí, la presencia del mar, la presencia del río, en fin, hay una serie de cosas, pero claro, es como todo el escenario general, el escenario de la obra, como todo ese escenario cambia, es también está también narrado perfectamente, ¿no? Con esos pasitos, con cómo pasa en la vida real. O sea, que en la vida real pues cambian las cosas muy gradualmente y ese gradualmente está narrado con una fluidez muy grande, igual que cambian los personajes, igual que envejecen los personajes, están envejeciendo los escenarios donde se está dando esta historia de amor preciosa y fantástica y todo. Pero claro, entiendo que eso es un tema que digamos, forma parte de o se puede poner como parte de la idea principal del paso del tiempo. Que de nuevo yo creo que el paso del tiempo es, nuestra reflexión sobre el paso del tiempo es, creo yo, la categoría, el tema principal, perdón, de toda la obra, ¿no? Y después, bueno, pues pasando un poco a los personajes, o sea, ¿qué puedo decir? Florentino Ariza, como, o sea, todo. Florentino Ariza, Fermina Daza, Juvenal de Urbino y la madre de Florentino Ariza, que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Estos cuatro personajes son, digamos, de nuevo, muy pocos personajes, pero son, digamos, especialmente ese triángulo amoroso entre Florentino Ariza, Juvenal de Urbino y Fermina Daza, que son los tres personajes que más aparecen a lo largo de la obra, perfectamente delimitados. Estoy fascinado por la manera que tiene Gabriel García Márquez de transmitir a los personajes, de darle vida a los personajes, de darle vida al mundo interior de los personajes, porque es una obra que tiene muy poco diálogo. Casi todo está, o sea, hay muy pocas líneas, digamos, que son como diálogos reales de los personajes. Casi todo, o sea, como está narrado de esa manera tan fluida, casi todas las conversaciones que tenemos de los personajes vienen narradas, no vienen dialogadas, sino que vienen narradas y hablaron de esto, hablaron de tal y esto y ella dijo esto y ella dijo lo otro, pero casi literalmente, o sea, lo que los personajes verbalizan literalmente es muy poco. Entonces eso da una ventaja y es que uno no se encasilla o sea, muchas veces cuando uno escribe diálogos, y esto lo digo como persona de guión, claro, cuando uno escribe guiones uno tiene que prestarle mucha atención al tema de que los personajes hablen de una manera muy particular. Claro, él no tiene que tener esa preocupación porque apenas hay diálogo en toda la obra, pero sí hay un mundo interior tan perfectamente dibujado, hay una personalidad tan perfectamente demarcada, delimitada, y la maestría sobre todo está en, claro, es una obra que abarca tantísimo tiempo que uno no, o sea, Gabriel García Márquez no solamente tiene que pensar en los personajes, sino tiene que pensar en cómo van a cambiar los personajes y sobre todo qué cosas no van a cambiar de los personajes. Es decir, la parte de la gracia de Gabriel García Márquez en este libro es claro, es la vida real misma, ¿no? Cuando conocemos a las personas hay cosas que vemos que cambian en los demás y hay cosas que vemos que no cambian y que pertenecen un poco a la esencia de esa persona, al modo de ser, a cosas del carácter que son intrínsecas, ¿no? Y son esenciales a esa persona y no cambia y entonces o sea, darle vida, o sea, cuando un autor le da vida a un personaje en plan bien, uno acaba haciendo lo que hace Gabriel García Márquez en esta obra, ¿no? Que es delimitar muy bien qué es esa parte que es esencial a una persona y que no cambia, sino que a lo mejor se manifiesta de maneras diferentes y encontrar esa unidad al personaje dentro del cambio.
que eso lo encuentra Gabriel García Márquez con los tres personajes principales de su obra de una manera magistral, y no solamente, sino con todos los personajes secundarios, porque claro, están Fermina Daza, Florentino Ariza, Juvenal de Urbino, y después está la madre de Florentino Ariza, y toda una serie de personajes secundarios que están alrededor, flotando, sobre todo en la vida de Florentino Ariza, que es el que vive una vida más de... acaba saltando de amorío en amorío sin casarse nunca, ¿no? Porque él está obsesionado con esperar a Fermina Daza, y entonces vive toda una serie de amoríos con una serie de personajes que están también igualmente tan perfectamente hilados, tan perfectamente escritos, ¿no? En fin, que os leáis el libro. Lincesito aquí presente entre nosotros le va a dar 5 estrellas simbólicas, porque no tenemos estrellas para el libro. Le damos 5 estrellas y o sea, muchísimas gracias también a la persona que me regaló el libro, a Esther Ciria, por abrirme a este mundo, que era una asignatura pendiente que tenía yo, que es literatura española de contemporánea, ¿no? Y también la asignatura de las historias de amor, a las que yo siempre le he tenido tanto asco, así que convencido y conquistado. Así que nada, nos veremos en futuras reseñas. Y estaba pensando una cosa, porque claro, digo, hostia, hago una reseña de El amor en los tiempos del cólera, y yo aquí tengo un montón de libros, tengo un montón de curiosidades, no solamente ya de libros, sino de cosas que en la biblioteca tengo, o sea, en mi biblioteca personal, que tengo más de 1100 libros, tengo un montón de cosas, y estaba pensando, igual a alguien le interesaría, a alguien le haría ilusión que yo hiciese, yo qué sé, pues vídeos sobre mi biblioteca y las cosas raras que yo pueda tener por aquí, ejemplares raros que pueda tener, o libros extraños difíciles de encontrar que tenga yo por aquí, que sean la hostia divina. Si os interesa eso alguno, me lo decís en los comentarios, porque lo he estado pensando y digo, igual le interesa, ¿no? Si le interesa a alguien, que lo deje en los comentarios. Y nada, nos despedimos aquí, Lincesito y yo, y nos vemos en el siguiente vídeo, que tengo un montón de vídeos que quiero hacer y no sé por dónde voy a salir, pero bueno. Así que en fin, acabo ya, que es un vídeo larguísimo ya, y nos vemos en el siguiente vídeo.